La Premio Nobel de la Paz, la activista guatemalteca Rigoberta Menchú, alertó: la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Acertó Rigoberta Menchú. Después de solo un lustro de ocurrida la Revolución Francesa, la injusticia volvió y con ella retornó el descontento popular. La burguesía francesa omitió lo planteado por el escritor francés Charles Fourier. La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso social, y aún lo hubiera incluido, el ingrediente faltante fue el sexto principio de la administración científica propuesto por el ingeniero francés Henri Fayol. ¿Qué dice este sexto principio? ¿Qué ordena este sexto principio? Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. La discriminación, la ausencia de un golpe a las ideas absolutistas y la ambición egoísta de una minoría truncaron un triunfo duradero de la guerra de flanqueo sobre la guerra defensiva de la aristocracia. El gran sacrificio popular no se mereció un éxito fugaz. Señores, en la presente exposición tendré el placer de explicar las estrategias en la Revolución Francesa, hecho histórico que da inicio a la edad contemporánea. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? Considerando que la Revolución Francesa fue una iniciativa contra las injusticias de la aristocracia, esta tuvo vigencia del 14 de julio de 1789 al 28 de julio de 1794, cuando la aristocracia dio un golpe de Estado y volvió a someter al pueblo. En otras palabras, la Revolución Francesa tuvo vigencia solo un lustro, solo 5 años. Desde 1772, Francia era gobernada por Luis XVI. Además de su incapacidad para gestionar, él y su esposa María Antonieta eran símbolos, malos ejemplos de frivolidad, despotismo y despilfarro. La sociedad francesa tenía 3 estados. El primero estaba representado por el clero, el segundo por la nobleza y el tercero por el pueblo, o también llamado los comunes. A su vez, el pueblo, los comunes, comprendía a la burguesía, los trabajadores, campesinos, artesanos y pequeños comerciantes. El clero y la nobleza eran dueños de las tierras y el pueblo no participaba en la política y no poseía tierras. A la burguesía pertenecían los profesionales, intelectuales y grandes comerciantes. A fines del siglo XVIII, Francia era una potencia mundial, pero padecía de una crisis institucional, moral, social y económica. Tenía una baja productividad agrícola por su incipiente tecnología y la sociedad francesa estaba totalmente dividida. Esta situación nutrió las principales causas de la revolución: desigualdad en todo, falta de libertades, indecencia y abuso de los gobernantes, trato injusto y crisis de alimentos. La gran desfachatez, un signo de la injusticia, fue que el clero colocaba, designaba, aprobaba impuestos a las cosechas. Amparado en su poder absoluto, Luis XVI, con una frialdad inexplicable, afrontó la crisis, pero defendiendo los intereses, los privilegios de la aristocracia e ignorando la propuesta del encargado de la economía del reino, Jacques Necker, sobre que la nobleza también debería pagar impuestos. Para colmo, la nobleza, para paliar la crisis,
presionó la aprobación de un nuevo impuesto que ella no pagaría. El colmo. El pueblo o los comunes, por ser el 95% de la población total, rechazó que cada estado tenga un solo voto. En su lugar, exigió un representante, un voto. El primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, no aceptaron tal propuesta. De inmediato, los comunes se retiraron y formaron la Asamblea Nacional Constituyente. El rey Luis XVI ordenó su disolución y decretó la represión. Los comunes se mantuvieron firmes, marcharon, se movilizaron y el 14 de julio de 1789 tomaron por asalto la prisión de la Bastilla. Se plegaron a esta rebelión muchas otras en toda Francia. La Asamblea, a pesar de su cisma entre moderados y radicales, acordó eliminar los privilegios fiscales y en agosto de 1789, un mes después del asalto a la prisión de la Bastilla, aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Confiscó los bienes del clero y la nobleza. En septiembre de 1791 promulgó la primera Constitución francesa, dispuso la monarquía constitucional como forma de gobierno y creó los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Era tanto el poder de la Asamblea que a Luis XVI no le quedó otra que jurar ante la Constitución. No obstante, debo señalar que la Constitución no otorgó participación política al pueblo. Es menester señalar que los girondinos eran el ala moderada y los jacobinos representaban el ala radical de la Asamblea. Los emigrantes del clero y la nobleza, que habían sido expulsados por la Revolución, contando con el apoyo secreto de Luis XVI y uniéndose con los gobiernos absolutistas de Austria y Prusia, desde el exterior, conspiraron contra la Asamblea Legislativa e invadieron el norte de Francia. El pueblo no se acobardó, por el contrario, reaccionó. El 10 de agosto de 1792, tomó por asalto el Palacio de las Tullerías. El rey Luis XVI y su familia habían dejado la sede de Versalles para irse a ese palacio. Los comunes apresaron al rey y a su familia. Luego, la Asamblea instauró un consejo ejecutivo y convocó a elecciones. Fue el fin de la monarquía constitucional. La Asamblea Legislativa fue reemplazada por la Convención Nacional, cuyos representantes fueron elegidos mediante sufragio universal. La Convención, controlada por los jacobinos, el ala radical, abolió la monarquía y fundó la República. Allí, en la Convención Nacional, destacaron los jacobinos Paul Marat, Louis Sanjuis, Georges Danton y Maximilien Robespierre. Tantas fueron las dificultades de la Convención que se vio obligada a suspender la Constitución. En 1793, bajo la dirección de Robespierre, se puso en marcha el Comité de Salvación Pública. Este comité ordenó la ejecución pública del rey Luis XVI. El monarca fue guillotinado el 21 de junio de 1793. A pesar de la dureza del comité, que dio mérito para ser llamado el reino del terror, no llegó a controlar el caos y perdió poder y apoyo popular. Por esta razón es que el 28 de julio de 1794, la aristocracia dio un golpe de estado y dispuso la guillotina para Robespierre. En 1795, la gran burguesía dictó la Constitución del año tercero. Se eliminó el voto universal y se designó el directorio como poder ejecutivo. Dicho organismo lo formaban 5 miembros de la alta burguesía
eliminó la participación política del pueblo y fortaleció el ejército para reprimir las rebeliones. El directorio llegó a su fin con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, el gran corso Napoleón Bonaparte. En esta etapa se creó el consulado como nuevo poder ejecutivo. ¿Cómo explicar las estrategias en la Revolución Francesa considerando sus 7 variables básicas? Veamos. Primera variable: ¿quiénes eran los clientes de la burguesía y la aristocracia y cuáles eran sus exigencias? De la burguesía fue el pueblo. De la aristocracia realmente fueron la monarquía, el clero y la nobleza. El pueblo exigía trato justo, libertad, participación en la política, alimentos y mejora de la calidad de vida. La aristocracia deseaba mantener sus privilegios, su poder y sus riquezas. Segunda variable: ¿con quiénes competía la burguesía y cuáles eran sus fortalezas y talones de Aquiles? La burguesía competía contra los miembros del primer y segundo estado, pero también contra los seguidores del clero y contra esa parte del pueblo distante de la ideología de la revolución. La fortaleza de la burguesía eran el apoyo de los comunes, el rechazo del pueblo a los abusos de la aristocracia y también a la crisis, y el apoyo de renombrados intelectuales. ¿Y cuáles eran los talones de Aquiles de la burguesía? Eran la resistencia de parte del pueblo al desarrollo de una nueva cultura, los rezagos de la mentalidad feudal, la baja capacidad de la burguesía para entablar alianzas con fuerzas extranjeras, su pliego de reivindicaciones que excluía a las mujeres y sus intereses egoístas en perjuicio de la población más postergada. Tercera variable: ¿qué ventajas desarrolló o creó la burguesía? No desarrolló ninguna ventaja. Prueba de ello es que la revolución duró solo 5 años, hasta cuando la aristocracia dio un golpe de estado y volvió a despojar los derechos del pueblo. La burguesía cometió un gran error. Este fue el de sustituir un verdugo por otro. Por ejemplo, en el llamado Reino del Terror, se envió a la guillotina a la activista política Holande Gush. ¿Y por qué? ¿Cuál fue su culpa? Reclamar la libertad, la igualdad y el derecho al voto para las mujeres. Cuarta variable: ¿cuál era la forma común de competir y cuáles fueron las estrategias de la burguesía y la aristocracia? Como en toda revolución, la regla de juego era una cuestión de oponer a la capacidad técnica y organización militar del opresor la masa del rebelde. Aristócratas y burgueses combatieron con esta misma regla, pero la burguesía contó a su favor con la inspiración de brillantes intelectuales. En esa época, en Francia predominaba el pensamiento de la Ilustración basada en la razón, la libertad y la igualdad. La estrategia de la burguesía fue la guerra de flanqueo basada en la masa y en la unión del tercer estado. Las estrategias de la aristocracia fueron la guerra defensiva con maniobras de división de las fuerzas rebeldes y las alianzas estratégicas con ejércitos extranjeros cuyos gobiernos eran monárquicos. Las razones notables del corto éxito de la revolución fueron negar la participación de la mujer, postergar los intereses de las demás clases sociales, igual que la burguesía, integraban el tercer estado, y no cultivar las nuevas ideas. La revolución confiscó los bienes del clero y la nobleza, pero no le asestó un golpe ideológico. Y allí, por el tiempo que demanda la evolución del modo de ver el mundo, la clave radicaba en dar ejemplos concretos sobre la práctica de los nuevos ideales. Los revolucionarios franceses de ese entonces no se dieron tiempo o no tuvieron tiempo para
practicar, para dar ejemplos concretos de la práctica de los nuevos ideales de la Revolución Francesa. Quinta variable, ¿qué innovaron la burguesía y la aristocracia? La fuerza de la aristocracia se aferró a lo mismo de siempre. En cambio, el tercer estado, los comunes, el pueblo, innovaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creó el relevo del feudalismo con el gobierno de la burguesía y dejó como herencia para la humanidad los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Igualité, égalité y fraternité. Sexta variable. ¿Qué economías buscaron la burguesía y la aristocracia? La burguesía logró ahorros de vidas flanqueando. Dirigió sus ataques a los puntos débiles del opresor y asaltó la Bastilla y el Palacio de las Tullerías. Obtuvo economías de alcance, ganando adeptos mediante la explotación de la imagen de intelectuales que alentaron la revolución. Por su parte, la aristocracia solo explotó la imagen de un régimen monárquico para realizar alianzas estratégicas con países extranjeros que tenían gobiernos afines. Séptima variable. ¿En qué procesos concentraron sus recursos y esfuerzos los burgueses y aristócratas? La burguesía se enfocó en los procesos de persuasión del pueblo, organización político-militar, gestión del apoyo popular, diseño de nuevos sistemas de gobierno y diseño de tácticas de batalla. La aristocracia se concentró en los procesos de control de motines, alianzas estratégicas internacionales, gestión del apoyo popular y gestión de operaciones militares. Señores, con el fin de enriquecer lo expuesto, les voy a dejar dos preguntas. Primera, ¿tienen identificados los grupos de trabajadores que están excluidos de los beneficios de su organización? De ser sí su respuesta, agradeceré respondan la siguiente pregunta. ¿Qué harían para integrarlos? Señores, agradeceré comenten el presente video y también los demás que están viendo. Denle clic a la campanita y por favor suscríbanse para que estén al tanto de las noticias y de cualquier comunicación que nosotros le tengamos para ustedes. Les comunico que en nuestro próximo video abordaremos la estrategia de Robespierre que corresponde a la edad contemporánea. Señores, tengan presente siempre lo que dijo el hombre. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Gracias por su atención. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video abordaremos la estrategia de Robespierre que corresponde a la edad contemporánea.